Antes de comenzar, te invito a hacer algo que damos por sentado cada segundo. Respira, inhala profundamente, mantén el aire y exhala despacio. Ese acto tan simple, esa entrada y salida de aire, es el motor de nuestra existencia. Pero ¿qué pasa cuando ese suspiro se vuelve una carga? ¿Qué pasa cuando el cuerpo ya no siente hogar sino una prisión de dolor? Ahí vamos a reflexionar sobre el límite de esa respiración y el derecho a decidir cuándo dar la última palabra. Solemos medir la vida por su cantidad, cuántos años cumplimos, cuántas décadas resistimos. Pero ¿qué sucede cuando la calidad de esa vida se desvanece y solo queda el eco de un dolor que no da tregua? Defender la vida no debería ser sinónimo de prolongar la agonía. A veces el acto más humano es permitir decir un adiós en paz. La eutanasia es el procedimiento médico intencional que pone fin a la vida de un paciente que padece una enfermedad terminal o irreversible, bajo tu petición explícita y con el fin de evitar un sufrimiento innecesario. No es un abandono, es una intervención médica basada en la autonomía del individuo. Te voy a hablar de dos casos conocidos de la eutanasia, uno en Estados Unidos y el otro en España. Ramón Sampedro, un marino que tras décadas postrado en una cama, nos enseñó que una libertad que quita la vida no es libertad, pero una vida que quita la libertad tampoco es vida. Brittany Minor, quien decidió que su último recuerdo no fue el de una enfermedad destruyendo su mente, sino el de una despedida rodeada de amor y conciencia. Las historias de Ramón y Brittany no son simplemente anécdotas, son el grito de quienes, amando la vida, se negaron a ser prisioneros de su propia biología. Sus casos nos demuestran que la muerte no es el enemigo cuando la dignidad ya se ha perdido. Si como sociedad hemos avanzado tanto en la ciencia, ¿por qué prolongar la existencia? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que el paciente tenga la última palabra sobre su propio final? Obligar a alguien a sufrir en nombre de moral ajena no es proteger la vida, es ignorar la humanidad de quien padece. A continuación te dejo una pregunta que será respondida. ¿Es la eutanasia un suicidio asistido? Para ustedes, quien informó, Lidimar Camacho. La vida y la muerte solo está en el poder de Dios, pero ¿será que nosotros como sociedad tenemos la capacidad de obligar a alguien a sufrir lo insufrible? Mi nombre es Andrea Malavé y en esta oportunidad te vengo a plantear las diferencias que existen entre la eutanasia y el suicidio asistido. Aunque en muchas ocasiones estas dos palabras estén relacionadas en un mismo contexto, son conceptos totalmente distintos, pero basándose en quién realiza la acción final. En este sentido, tenemos que la eutanasia es realizada por profesionales de la salud, quienes están en la capacidad de suministrarle a la persona solicitante la sustancia que le causará su fallecimiento. Ellas hay responsables. El médico la ejecuta basándose en la compasión clínica, es decir, el profesional ha reconocido con anterioridad que existe un sufrimiento en el paciente, siendo la práctica de esta la respuesta activa, finalizando así con el dolor, otorgando un buen morir, siendo un acto deliberado de terminar con la vida de un paciente que padece de alguna enfermedad terminal o incurable, a petición de él mismo o de sus familiares. Por su parte, tenemos que en el suicidio asistido es el paciente quien ejecuta la acción final por medio de medicamentos suministrados por un tercero. Es decir, aquí el médico es quien suministra los medicamentos, pero el paciente es el encargado de realizar la acción final. Siendo esto un mecanismo de presentación de ayuda de morir, siendo esta la respuesta desesperada a una crisis de salud mental que en muchas ocasiones suele ser tratable. En algunos lugares esta práctica se lleva a cabo a través de asociaciones que son basadas en el pro del derecho a morir. Ahora bien, teniendo en cuenta las diferencias entre estas dos prácticas, podemos establecer que la eutanasia no es un suicidio encubierto, sino el procedimiento médico legal para un buen morir. Sin embargo, las dos prácticas se basan en evitar el dolor extremo. Es necesario agregar que en países como Uruguay, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda, Portugal y algunos estados de Australia y Estados Unidos, estas prácticas son legales bajo estrictas regulaciones, siempre y cuando se haya
establecido con anterioridad que el paciente sufre de alguna enfermedad grave, incurable, que produzca un sufrimiento físico o psicológico que no sea compatible con una vida digna. Sin embargo, en nuestro país, aunque ya haya debate sobre estas dos prácticas, es totalmente ilegal, basados en lo que establece la Constitución de Venezuela en su artículo 43, que establece que el derecho de la vida es inviolable.